Buenos días, señor director, profesor Gabriel, Miss Sandra y compañeros todos. Este año la exposición Albert Einstein tiene como tema la contaminación ambiental. El tema de mi exposición es la contaminación genética. El objetivo de este trabajo es brindar información acerca de la contaminación genética y cómo ésta afecta al medio ambiente y a los seres vivos. ¿Qué es la contaminación genética? La contaminación genética se define como el desplazamiento incontrolado y no deseado de un flujo genético hacia una determinada población silvestre. Este concepto tiene su origen en la ingeniería genética. Se basa principalmente en modificar genes y crear a partir de estos genes nuevas especies. Para ello, se toma el material genético de un organismo y se lo transfieren a otro organismo. Este flujo de genes se da en plantas mediante la polinización y en animales mediante el apareamiento. Tipos de contaminación genética. La contaminación genética puede ser natural o artificial. La forma natural de la contaminación genética proviene de miles de años de evolución y las posibilidades de este tipo de contaminación son de 1 en 1.000.000. La contaminación genética artificial se produce a partir de los diversos experimentos o polinización cruzada que realiza el hombre, con la esperanza de una mejor clase de especies o un tipo de vida más nuevo, pero que en última instancia conduce al fracaso, contaminando así la muestra original. La contaminación genética se ha visto con mayor frecuencia en las plantas, ya que al ser genéticamente modificadas, contienen genes que han sido transferidos artificialmente de otras especies biológicas. Estos pueden ser genes de bacterias, virus, otras plantas e incluso animales. ¿Cómo se fabrican los organismos genéticamente modificados? En este caso es el maíz MON 810. El gen que van a introducir es una bacteria del suelo. Esta produce una proteína que lo protege del gusano taladrador. Los pasos para producir este tipo de maíz son: 1. A partir de una bacteria se aísla el gen para explotar una o varias de sus características. 2. Se integra el gen en un fragmento de ADN de otra bacteria. 3. El gen se multiplica mediante el cultivo de las bacterias. 4. Se fijan copias del gen en micropartículas de metal. 5. Mediante presión de gas se proyectan esas partículas sobre células vegetales. El gen se integra a los cromosomas de algunas células. 6. Y finalmente el resultado. La planta posee las facultades deseadas. Ahora son resistentes a los insectos. Si esos genes extraños se transfieren posteriormente a otros organismos, comienza el proceso de contaminación genética o la contaminación de los genes originales. La contaminación genética puede ocurrir en los siguientes casos. 1. Si hay polinización de la flora silvestre relacionada que crece con las cercanías de los campos por un cultivo transgénico. 2. Si se siembran cultivos tradicionales y se produce una polinización con plantas genéticamente modificadas. 3. Los genes extraños están en el genoma de los microorganismos que viven en el suelo o en los intestinos de los animales que se alimentan de los cultivos transgénicos. A diferencia de otros tipos de contaminación, el nivel de contaminación genética puede aumentar a medida que las plantas y los microorganismos crecen y se multiplican. Por consiguiente, el daño que los organismos genéticamente modificados causan al medio ambiente no puede limitarse al lugar original de su distribución. Causas. Las causas de la contaminación genética son: 1. Técnicas modificadas por los seres humanos por medio de la ingeniería genética para crear alimentos más nutritivos y apetitosos para el consumo. 2. Plantas resistentes a la sequía y a las enfermedades, que requieren menos recursos ambientales, como agua y fertilizante. 3. Menos uso de pesticidas. 4. Crecimiento más rápido en plantas y animales. 5. Resucitar especies extintas. La edición genética incluso podría servir para recuperar especies extintas o al menos partes de ella. Por ejemplo, mezclando genes de la especie extinta con los de una especie existente. 6. Alimentos medicinales que se podrían utilizar como vacunas u otros medicamentos. Consecuencias. Entre las principales consecuencias de la genética podemos destacar que esta contaminación produce: 1.
la combinación de genes de distintas especies de plantas o animales. Tales problemas pueden afectar sobremanera a los animales domésticos o salvajes, sobre todo si se tiene en cuenta que un elevado porcentaje nace con problemas de esterilidad, por lo que la continuidad de estas razas se ve comprometida. 2. El empobrecimiento de la biodiversidad. Las modificaciones genéticas son susceptibles de transmitirse a las plantas, pudiéndolas hacer desaparecer. 3. El desarrollo de alergias en los seres humanos. Poco se sabe todavía de una problemática que estaría vinculada a la introducción de proteínas en los alimentos. 4. El reforzamiento de las bacterias ante los antibióticos. Un último defecto, pero no por ello menos perjudicial, pues tal hecho desembocaría en diversas enfermedades, tanto nuevas como conocidas, cuyo tratamiento se complicaría. La razón sería que las bacterias ya conocidas se volverían inmunes al efecto de los antibióticos y las nuevas carecerían de antibióticos predeterminados. Soluciones. 1. La prevención consumiendo responsablemente productos naturales. 2. Hacer huertos caseros. 3. Evitar vivir cerca de los cultivos que usan la transferencia de genes. 4. Educación e información de la procedencia de los alimentos. 5. Evitar consumir alimentos transgénicos. 6. Verificar el etiquetado sobre el contenido y estructura del alimento. 7. Evitar la propagación accidental de especies invasoras. 8. El cumplimiento de la legislación en la prevención de especies exóticas. 9. Cultura y conciencia ambiental de la población ante este tipo de contaminación desconocida y los efectos silenciosos sobre la salud que puede producir. Ejemplos de la contaminación genética. Aquí tenemos algunos alimentos OGM, organismos genéticamente modificados, como el tomate, la lechuga y el plátano. Podemos observar la diferencia en tamaño, color y aspecto que tienen con los alimentos NON-OGM, que son los organismos que no han sido genéticamente modificados. Los OGM resultan más atractivos para el ser humano, pero no sabemos si al consumirlo estamos contaminando nuestro cuerpo, ya que estos productos son productos genéticamente modificados. Datos adicionales. Flapsap fue un tomate transgénico, el primer alimento cultivado comercialmente fruto de la ingeniería genética, al que se le concedió una licencia para el consumo humano. En el Perú, por la ley de Montoya, está prohibida la siembra de transgénicos. No obstante, ya se ha informado que existen cultivos de estos organismos. Asimismo, aunque no está prohibida la importación de transgénicos como granos para alimentación animal, se ha reportado que estos también se utilizan como semillas. Conclusión. A pesar del gran potencial que tiene la ingeniería genética para entender la naturaleza y desarrollar la investigación médica, esto no puede ser utilizado como justificación para convertir al medio ambiente en un gigantesco experimento. Los ciudadanos tenemos el deber de tratar de combatir cualquier tipo de contaminación. En el caso de la genética, la solución sería consumir únicamente alimentos frescos y naturales. Es cierto que no es fácil diferenciar un alimento contaminado genéticamente de otro que no lo esté, pero hay que prestar especial atención y evitar consumir alimentos que procedan de industrias que pueden haber sido manipuladas a nivel genético, haciéndole a la vez un favor a nuestro organismo. Está en nuestras manos evitar la contaminación genética. Gracias.